Vamos ahora a abrir nuestra Biblia, el capítulo 14 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo número 14, y vamos a leer el verso número 30 solamente, y de ahí voy a predicar este mensaje. Hoy en este día iniciamos un nuevo plan de púlpito que Dios nuestro Señor obviamente nos va a bendecir a través de ello, y sabe de que va a haber predicaciones como va a haber bautismos el día 19 de este mes. Entonces Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Al final vamos a estar anunciando de que va a haber 2 domingos que vamos a tener culto solamente bilingüe por cuestión del campamento de los jóvenes en ese weekend, y luego el día 19 vamos a tener obviamente también, gracias, un culto bilingüe. Uno va a ser a las 11, el del día 12 va a ser a las 11 y el del día 19 va a ser a las 10 de la mañana, pero lo vamos a estar anunciando para que usted no se pierda de estar aquí y de poder bendecir el nombre del Señor. Amén. Entonces hay un plan de púlpito muy bonito, una sola predicación, se la dejamos, ¿verdad?, a alguien. El grupo de las damas también nos dieron un tema, un título para que se predique el día 15, y pues Dios nos va a seguir hablando a nosotros. Amén. Entonces Mateo 14 verso 30, leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la palabra de Dios, que dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso es exactamente lo que hoy en este día yo voy a predicar un mensaje que lo intitulé así, de esta manera, ¿verdad? Dile a Jesús, sálvame, así. Y yo le voy a decir por qué tenemos que decirle a Jesús que nos salve. Amén. Vamos todos a orar. Bendito y maravilloso Padre, te damos muchas gracias, Señor y Dios, por el privilegio que ya nos concediste de cantar delante de tu presencia, la oportunidad que tenemos, Señor y Dios, de venir ante ti y darte honor, gloria, alabanza y honra. Dios mío y Señor mío, estamos aquí en este lugar porque sabemos que somos tuyos. Entendemos, Dios Santo, lo que tú has hecho con nuestras vidas. Sabemos, Señor, todo lo que tú nos has dado. Y en esta hora, Señor mi Dios, sabiendo que no te podemos pagar absolutamente todo lo que tú, Señor, nos has bendecido, en nuestro corazón, Dios mío y Señor mío, tenemos gratitud. Gratitud, Señor, que te manifestamos al estar aquí, al adorar, al cantar, al bendecir, al exaltar, al honrarte, Dios Santo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Al leer, Señor mi Dios, tu palabra, creemos que tu palabra es viva y eficaz, que con ella, Señor, tú alimentas el alma, el espíritu de nosotros, y que tú con ella nos enseñas, nos corriges, nos redarguyes y nos instruyes. Señor, háblanos a través de tu palabra. Y al que hay hoy aquí en este lugar, Señor, si en su corazón está entregarse, Señor mi Dios, a ti para que tú lo salves, ayúdalo a entender, Dios mío y Señor mío, este mensaje, y glorifica tu maravilloso nombre, el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Como dije hace un momento, ¿verdad?, el título del mensaje de esta predicación: dile a Jesús, ¿verdad?, sálvame. Qué importante es eso. ¿Por qué? ¿Por qué se le va a decir a Jesús, sálvame? Sabiendo nosotros que el Señor nuestro Dios, el Dios que crió los cielos y también la tierra, Él es Dios que no tiene absolutamente ningún imposible. Es Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, Dios que todo obviamente tiene facilidad para hacerlo. Hay un pasaje que siempre a mí me ha llamado mucho la atención. No es el único a través de toda la Biblia. Hay, creo yo, cientos de pasajes que nosotros obviamente podemos leer, podemos tener en la palabra de Dios nuestro Señor. Pasajes que nos enseñan obviamente de la omnipotencia de Dios. Y para poder creer nosotros en alguien que puede hacerle bien a nuestra vida, tenemos que entender que Él es omnipotente. O sea, lo que quiere decir en palabras muy sencillas, que Él es todopoderoso.
Al entender esa palabra, entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que Él en realidad no tiene nada imposible, que no hay nada difícil para Él. La palabra de Dios dice, según el profeta Jeremías, en el capítulo 17 y en el verso 32, algo que nosotros debemos siempre de recordar. La gente en la antigüedad sabía estas cosas y obviamente ellos tenían esto en su vida. Es el verso 32 del capítulo 17. Y ellos entendían fielmente esto. ¿Por qué? Porque ellos conocían que el Dios de la antigüedad era un Dios que todo lo podía. Por eso hay una exclamación, obviamente, que el profeta dijo y dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces quiere decir que en referencia a esto, nosotros los hombres y las mujeres que ya tenemos conocimiento del Dios creador de los cielos y de la tierra, sabiendo que Él es el Señor que le dio a todas las cosas vida, sea visible o sea invisible, nosotros tenemos que venir y poder saber que Él es el que nos puede ayudar, socorrer. O sea que en pocas palabras, la vida nuestra no es una vida que va obviamente a la aventura o que navega obviamente como en el gran mar y que solamente va a la deriva. Nuestra vida tiene Dios, tiene Señor, y conocerlo a este gran Dios para poder confiar en Él, poder obviamente hablarle a Él y poder invocar su maravilloso nombre es bueno para nosotros. Ahora, yo podía haber referido este mensaje solamente al aspecto de la salvación del alma, pero no solamente el Señor nos puede salvar en un solo aspecto de nuestra vida. Obviamente Él es el que puede salvar el alma de la condenación eterna o la vida. Él es el que te puede salvar en medio de un accidente. Él es el que te puede salvar en medio de una operación. Él es el que te puede salvar de un ataque de un animal salvaje o de cualquier persona que no tenga el temor de Dios. O sea, cuando nosotros creemos esto, nosotros debemos de entender que el Señor no está absolutamente limitado para poder hacer bien a nuestra vida. Y eso es lo que hoy yo quiero a través de esta predicación enseñar, para que cualquiera que sea la circunstancia en la vida de cada uno de nosotros, nosotros sepamos a dónde ir, nosotros sepamos a quién hablarle, nosotros sepamos invocar su maravilloso nombre. Quiere decir que si hoy el joven simple y sencillamente tiene necesidad, puede encontrar respuesta para bendecir su vida en el Señor Jesucristo nuestro Salvador. De igual manera el hombre, la mujer, el adolescente. Por eso es muy importante que nosotros, los padres de familia, los que tenemos el privilegio de ya ser abuelos, tenemos que retransmitir esto a nuestros hijos con fe, con esperanza, con certeza, a nuestros nietos, decirle que hay un Dios que es sustentador de todas las cosas, que Él es el creador de todo y que para Él obviamente no hay nada que sea difícil, no hay nada obviamente que sea imposible, como dice Génesis 18:14. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que saberlo para poder intitular un mensaje como el del día de hoy: dile a Jesús, Señor, sálvame. Esto es algo muy importante. Esto es algo que nuestra vida debe de conocer, de saber y de vivir de continuo cada día. Ahora, ¿quién de nosotros no sabe la historia de Mateo 14, cuando en el contexto anterior y en el contexto obviamente posterior, simple y sencillamente la Biblia nos enseña a nosotros lo que allí estaba aconteciendo? En el capítulo 14 de Mateo podemos ver nosotros cosas sumamente gloriosas, impresionantes. Podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo había hecho milagros poderosos. El Señor había hecho la multiplicación de los peces y de los panes, había alimentado a miles de personas. Él despide a sus discípulos y les dice: vayan hacia el otro lado. Yendo ellos, obviamente tuvieron un problema en lo que era el mar de Galilea.
Se levantó la tempestad, las olas, la corriente les eran contrarias. El Señor Jesucristo, cerca de la cuarta vigilia, en la madrugada, aparece caminando sobre el agua. Usted sabe esa historia. Ellos se aterrorizaron, pensaron que veían un fantasma. Y la palabra del Señor nuestro Dios dice que Él simple y sencillamente los llama, los convoca y les dice que tengan paz, que Él era. Y Pedro obviamente comenzó a hablar con el Señor y le pidió que si Él era, que entonces que mandara que Él fuera hacia con Él caminando también sobre el agua. Y todo eso pasó, ¿por qué? Por el poder del Señor nuestro Dios. Entonces hoy en este día lo que tenemos que dejar bien por sentado es eso, que primordialmente el Señor nuestro Dios, la ayuda de primera mano que Él va a traer a cualquier ser humano, no es obviamente ayuda física, ayuda moral, ayuda obviamente económica. Él lo primero que quiere hacer con cualquier persona, Él quiere que la gente reciba la salvación, el perdón de los pecados. Y lo bueno es que cualquier aspecto de nuestra vida, en la necesidad en la que se encuentre, el Señor nuestro Dios lo puede a uno ayudar. Insisto que esto es así en la palabra. Por eso en la Biblia, en el capítulo 4 y en el verso número 12 del libro de los Hechos, qué hermoso quedó plasmado en la palabra de Dios y nos ha alcanzado a nosotros la posteridad en este tiempo, habiendo pasado ya más de 2000 años, cuando se dijo: y en ningún otro hay salvación. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, no dejó esto simple y sencillamente para que nosotros tuviésemos múltiples formas de opción. Él simple y sencillamente dejó que no hay salvación afuera de Él. No importa quién sea, en el país donde haya nacido, en el país donde haya crecido, la forma de estatus que tenga social, no importa absolutamente lo que sea, en ningún extremo de la tierra, nadie se puede salvar aparte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay, obviamente, como hemos dicho ya anteriormente en otras prédicas, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el contexto anterior del verso 11 dice claramente que es el nombre de Jesús. Ahora, hay una necesidad en mí, en mi corazón. Hay una inquietud en mí, en mi corazón. Porque esto poco a poco va tomando también lugar en la iglesia. Y hoy mismos miembros de la iglesia que aprendieron estos pasajes de la palabra, que saben esta poderosa y maravillosa y reveladora verdad, hoy simple y sencillamente con el deseo de querer hacer bien o de querer agradarse con alguien, muchas veces le dicen a personas del círculo familiar o en el círculo obviamente de amistad con los compañeros de trabajo o en el círculo del vecindario donde ellos se encuentran, que no hay necesidad de creer, que no hay necesidad de arrepentirse, y eso no es verdad. La persona, para que pueda ser salva, para que pueda salvarse, la tiene que salvar Jesús. Y hay un modo, gracias hermano, hay un modo, hay un proceso para que eso se pueda llevar obviamente a cabo. Por eso ninguno de nosotros como padres, teniendo un hijo, una hija en la casa bajo la tutela o la tutoria de uno como padre, uno puede ser negligente y decirle: pues tú eres buena persona, tú sigue así, tú no hagas el mal. No importa cómo esté o cómo viva la persona, nadie puede ser salva o salvo si no lo salva el Señor nuestro Dios. Porque por eso es bueno especificar esto y decir: y en ningún otro hay salvación. Entonces quiere decir que para poder ser salvo se debe de tomar el recurso que el Dios mismo nos dio, de poner obviamente autoridades bajo un hombre y poner obviamente esa grandeza de Él mismo bajo esto, para que la gente pudiera recibir el perdón de los pecados. Vea usted lo que dice el mismo texto de Hechos 4:12, según lo que se expresa en la Biblia de la traducción de la lengua actual. Dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Qué interesante eso.
O sea, solo Jesús tiene poder para salvar. Y eso ya evita que alguien tenga, como dije, múltiples opciones y de decir, bueno, si yo no quiero que me salve Jesús, que me salve su mamá. No, no lo puede salvar su mamá. O lo salva Jesús o nadie lo puede salvar. O lo salva Jesús o no hay otra deidad que lo pueda salvar. Entonces esto es muy importante. Ustedes que van a la escuela, que tienen compañeros de trabajo, que tienen personas de círculos íntimos, ya sea en la amistad o de familiar, o ustedes que tienen familia, que creyeron y que ahora están obviamente apartados de la verdad, ustedes tienen como yo una responsabilidad. Y decirle, el Señor solamente te puede salvar al que no es salvo. Y al que fue salvo y ha abandonado el camino de la vida, le podemos decir, solo el Señor te puede salvar de ese lazo, obviamente ahora de incredulidad, de ese lazo de frialdad. Porque cualquiera que sea el aspecto, si entendieron que yo no solamente me voy a dirigir y voy a dirigir esta prédica en lo que es el aspecto de la salvación del alma, ¿entienden bien eso? Hoy usted, esposa, que su esposo, usted es el que lo tiene que conocer. Si comienza a ver algo mal, así comenzaron otros esposos, así comenzaron otras esposas, poniéndole pretexto a lo de Dios, haciendo cosas obviamente que no conllevan lo que es la vocación cristiana. La vocación es el llamado a vivir para el Señor y por el Señor en nuestra vida. Y eso es, yo antes oía personas que no podían entender por qué las iglesias no crecen, por qué las iglesias batallan. Y ahora que se les ha dado tanto estudio, ahora puedo ir y decirles, por eso las iglesias no crecen. Porque los que estamos en veces en las iglesias hacemos caso omiso a mucho de lo que se nos enseña. ¿Sí o no? Y ese es el problema. Esa es obviamente la cosa que hoy nosotros tenemos que saber. Por eso hoy es bueno que le digamos al Señor Jesús, Señor, sálvame. Sálvame cualquiera que sea la necesidad. O salva al que está aquí junto a mí. Salva a quien es mi familiar. Salva a quien está, Señor mi Dios, bajo la tutela de mi casa. Salva, Dios mío y Señor mío, a quien está en mi grupo de amistad. Que no seamos solamente un grupo social donde viene y llega el que no es convertido. Nosotros tenemos que pedirle a Dios. Y si le estamos pidiendo, qué bueno, y seguirle pidiendo. Pero la familia tiene que pedir. La familia tiene que buscar. Este no es solamente una responsabilidad de nosotros o del líder del grupo, de la célula. Esto es algo que debe de ser de todos los que tenemos el interés en que la persona no se pierda. Sea el padre de familia, sea la madre, sea el líder en la célula, sea alguien aquí de nosotros en el ministerio. Nosotros debemos de hacer esto en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Entonces vuelvo nuevamente y refiero lo que el texto de Hechos 4:12, según la traducción de la lengua actual, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. ¿Y de dónde tenemos que ser salvos? De la corriente de este mundo. Porque después de esta vida, al salir nosotros de este mundo, vamos a entrar al estado de la eternidad. Y allá es donde va a trascender la bendición de la vida nuestra concerniente a la salvación. Y es por eso que esto es importante. Es por eso que debemos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude. ¿Para qué? Para saber lo que tenemos que hacer. Para poder bendecir a alguien. Para no poder solamente estar como observadores. La vida cristiana, yo sigo insistiendo, es una vida de dedicación, de entrega, de sacrificio, de devoción. Es una vida que se debe de vivir con entendimiento. La vida cristiana no se puede vivir mediocremente. No se puede vivir tampoco fríamente. O sea, no se puede. Tenemos mucha Biblia, mucha palabra. ¿Para qué? Para poder ver a través de ella que el Dios de salvación demanda mucho más de nosotros, a los que nos ha cubierto con su gracia divina. Entonces hoy, amados hermanos, toda la gente habla de que el tiempo se nos está acabando, de que el tiempo ya no lo tenemos nosotros a nuestra disposición. Entonces, si eso es en verdad una realidad, y yo no estoy objetando que no sea verdad,
Yo estoy diciendo entonces, hay que poner atención en nuestra vida, hay que poner atención a lo que se mueve en nuestro hogar, hay que poner atención a lo que se mueve en la iglesia, hay que poner atención. Hay que poner atención en todo esto. Hechos obviamente nos sigue diciendo a nosotros en el capítulo 10 y en el verso 43. Habla obviamente el apóstol Pedro dando un testimonio y dice, y de este, o sea, hablando del Señor Jesús en lo que es el contexto, y de este dan testimonio todos los profetas, todos, escuche bien, todos. Que todos, ahora hablando de las personas, ¿verdad? Que todos los que en Él creyesen o creyeren, recibieran perdón de pecados por su nombre. Qué hermoso que Dios nuestro Señor ha dejado para bendecir la vida de los seres humanos, algo que es prácticamente imposible, y nos dejó la fórmula, el medio, el proceso, la manera para poderlo hacer. Y esa es la verdad. Hoy tenemos que poner atención, hoy tenemos que decir esto. Nuevamente el texto del verso 43 o Hechos 10:43 en la Biblia de la lengua actual dice, los profetas hablaron acerca de Jesús. Porque en la Reina Valera solo usa el pronombre él, de este o de él. Y este dice claramente, los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en él solamente, o solo en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Qué increíble esto. ¿Por qué estoy refiriendo yo esto? Porque solamente el Señor puede salvar. Y hoy nosotros podemos tener personas alrededor nuestro, en el núcleo familiar íntimo, en el núcleo de amistades, de vecinos, de compañeros de trabajo. Yo tuve compañeros de trabajo, amados hermanos, que la verdad de esto es para apenarnos, que fueron mucho mejor hablando en lo que era la moral y la social, o el aspecto social, mucho mejor que mucha gente de la iglesia. En ese sentido. No que tengan más valor ante Dios que cualquiera de la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo he conocido a gente, y yo creo que usted ha de tener a gente que conoce, que son gente que aunque no han recibido el perdón de los pecados por confiar y creer en el Señor, son gente que viven con valores y principios bien vividos y bien practicados socialmente hablando. Pero aún eso no es suficiente para poder tener herencia con los santos allá en el cielo. Entonces hoy es muy importante que la persona dentro del hogar, dentro del núcleo, en el vecindario, en el trabajo, sea quien sea, que necesite al Señor Jesucristo para que sea el salvador de su vida, nosotros tenemos que decirle. Ese es el propósito de este mensaje, que usted le enseñe a alguien, que le diga a Jesús, Señor, sálvame, para que el Señor nuestro Dios atienda el llamado de aquella alma que está en necesidad. ¿Sí entiende eso? ¿Sí entiende eso? Usted tiene que decirle, si usted tiene algún joven en la casa, alguien que ha dejado, que está abandonando, enséñele y diga, clama al Señor, busca al Señor, voltea tu rostro al Señor, pronuncia el nombre del Señor, invoca el nombre del Señor, pídele al Señor que te ayude para que puedas salir de la circunstancia precaria, del momento difícil en el cual tú te encuentras, ¿sí o no? Y la Biblia, nosotros cuando leímos obviamente en el versículo que nos ocupó hoy, en el 14:30 de Mateo, eso es exactamente lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. Ellos habían enfrentado obviamente la dura tempestad en el mar, las olas contrarias, ellos batallaban, no avanzaban, el viento les era contrario. Cuando él obviamente escuchó la palabra del Señor, cuando él le dijo, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti, el Señor le dice, ven, él comienza a caminar, pero nos dimos cuenta ya por lo que hemos leído, que obviamente las olas seguían, el viento se arreció, él quitó su mirada del Señor, entonces se comenzó a hundir. Si tú conoces a alguien que se está hundiendo lentamente, y aunque te diga a ti todo está bien, pero tú sabes que se está hundiendo lentamente,
Saben ustedes que hoy gente ya no está aquí en la iglesia y todo comenzó empezando a dejar a venir. Todo comenzó dejando el grupo, la célula. Todo comenzó, y estoy hablando, no estoy hablando de los que fueron a otra iglesia. Estoy hablando de los que están ahora en casa, que se dedican a lo secular, que se dedican a lo material, que se dedican, que su prioridad ahora no es lo espiritual. De eso estoy hablando. ¿Y esto cómo comenzó? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza todo? De a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Saben ustedes que el lunes pasado anduve aquí con un señor y le anduve enseñando el estacionamiento y le dije cuántos años tiene y todo? Y me dice este señor, me dice, ¿sabes qué? No está mal tu parking lot. Le dije, lo hemos cuidado, no dejamos que la gente entre con cadenas, la nieve se remueve sin cadenas. Y le dije, yo pues estoy haciendo lo que puedo, pero yo necesito a alguien con experiencia que me diga qué más puedo hacer. Y lo traje para que él me recomendara y todo. Y se me quedaba mirando el Señor y me dijo, me gusta tu forma. Le dije, ¿de qué? ¿De que soy pastor o que te estoy hablando del parking lot? Y me dijo, no, dice, es que hay mucha gente, dice, que no le importa aunque ve. Le dije, es que yo no quiero gastar, si cuando se hizo el estacionamiento se pagaron casi cerca de $100,000, no quiero pagar más de 100,000 ahora. ¿De dónde los vamos a tomar? Entonces le digo, tengo que protegerlo, tengo que hacer. Le digo, yo creo en prevent maintenance. Y ya cuando le dije, dice, eso es lo curioso, dice, que tal vez a ti como pastor, porque dijo, tú eres el pastor. Le dije, sí, me presenté como el pastor. Y me dijo, yo nunca pensé que tú ibas a andar aquí. Le dije, yo fui el que te hablé, yo fui el que te hice una cita para que vinieras a verme. Y me dijo, yo pensé que tú tal vez podías ser el menos interesado. Le dije, pues fíjate que no, soy el más interesado en esto. Soy el más interesado. Y el Señor se rascaba la cabeza y dice, nunca me había pasado, bueno, es la primera vez siempre. Y saben de que el otro día lo volví a hablar y comencé a hablar que cuánto conocía del Señor y se turbó el Señor. Pero voy a hablarle. Van a ver que le voy a hablar. Lo voy a ir a ver a su oficina en estos días y me voy a tomar un tiempo y le voy a decir como pastores. Le digo, yo te pedí a ti tu advice para que tú me dijeras y me aconsejaras en aquello porque tú eres el experto. Pero déjame darte un advice de lo que es la vida. Porque yo sí puedo darle un consejo en eso, ¿sí o no? Amados hermanos, tenemos que decirle a la gente, ¿sabe usted que cada momento que tenemos a alguien alrededor de nuestra vida y nosotros no nos importa, a nuestros jóvenes que tienen tantos amigos, con tanta gente que se conecta, y no decirle a un amigo porque solamente temes perder su amistad, te hubiera de dar dolor y tristeza y temer que se puede perder para toda la eternidad. Eso debería de darle temor a alguien. Eso debería de darnos temor a nosotros. Oh hermanos, yo creo que cada vez que se predique quien predique, Dios un día nos va a pedir cuentas de cada momento, cada oportunidad, cada acción nuestra. Hoy hay gente enferma que quisiera estar en la iglesia y no puede por sus enfermedades, o las enfermedades, no voy a decir sus enfermedades, que tienen. Y hoy ya vemos gente tan sana y no queremos estar en la iglesia. Pero hoy es tiempo de decirle, Señor, dile a Jesús, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Mira, el enemigo ha puesto esto en mí. El enemigo puso, Señor, esta trampa. Nunca se me va a olvidar aquella predicación de uno de los hermanos Dross. No me acuerdo si era Daniel Dross, el que vino, el que estuvo aquí con nosotros en el parque. Y cuando vino y comenzó a decir, ¿verdad? Se puso una corbata y luego después se puso otra y otra y otra. Y cómo la persona comienza obviamente a asfixiarse poco a poco. Cuando alguien se asfixia, era Daniel Dross, ¿no? Y cómo se asfixia la gente. Y cuando ya se dan cuenta, ya están en un estado casi inconscientes, ya no son conscientes de lo que se está moviendo alrededor de ellos. Por eso hoy, a alguien le tenemos que decir, tienes que clamar al Señor. Tienes que hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque la persona, obviamente, aunque la salvación todo depende de Dios, nuestro Señor, la persona tiene que buscar al Señor. Tiene que querer esta gracia. Tiene que invocar el nombre del Señor. Tiene que pedirle al Señor.
Si en algún momento, en alguna ocasión, obviamente, si alguien está alrededor de nosotros, tenemos que implicarle esta poderosa y gran verdad de que la salvación es nuestra, el favor de Dios es nuestro. Por eso vino el Señor a este mundo, por eso Él se entregó. ¿Para qué? Para darnos estas cosas maravillosas. Esto es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, pero Dios también quiere ver que alguien obviamente busque, levante sus ojos al cielo, sienta en su corazón la necesidad, comience a abrir su boca, y quizás tal vez los compañeros de trabajo, la familia que no entiende, la gente que no sabe, necesitan que uno les esté diciendo: aclama, hay un nombre que es sobre todo nombre, hay un corazón que está obviamente latiendo, hay un amor que está todavía disponible, hay una gracia que todavía está siendo obviamente derramada cada mañana para este mundo. El Señor todavía quiere salvarte, el Señor quiere perdonar, el Señor quiere hacer algo con la vida de alguien, porque el Señor no quiere que la gente se pierda, y nosotros tenemos que hacer algo también. Tenemos que buscar. Si alguien osara poner obviamente la seguridad de su salvación en sus obras y en sus comportamientos, ¿verdad? Esto obviamente significaría, como Pedro, ver obviamente las olas y voltear a ver el viento y hundirse. ¿Por qué? Porque nada de esto podrá sostener obviamente la vida de una persona. Hay que poner la pista en el Señor, hay que confiar en el Señor, la seguridad está en el Señor. Por eso es importante que nosotros no cavilemos, no estemos fluctuando. Si le vamos a decir a alguien, le vamos a decir con hechos y con palabras, le vamos a insistir, le vamos a declarar, le vamos a confesar, le vamos a profesar, como usted quiera, que solamente en el Señor hay salvación, que solamente Él es capaz de poder ayudar, que solamente, que la vida obviamente nuestra o de cualquier persona sin el Señor Jesús es demasiada, así como, ¿cómo puedo decir esta palabra? Demasiada tumultuosa, con muchos tumultos, con mucho mal. La vida no puede ser vivida. Una vida sin el Señor Jesús es una vida inestable, es una vida que preocupa, es una vida que necesita obviamente bendición de parte del Salvador. Y esa es la verdad. Esto es la verdad. Hoy yo he encontrado en ocasiones, hay quien, insisto, tal vez por el temor, tal vez por no perder una amistad, tal vez por simple y sencillamente seguir, que con ese estado de gracia le decimos a las personas que su vida está bien. Y luego, curiosamente, hay quien puede decir: en la iglesia hay gente que está peor que tú. No te preocupes, hermanos, de todas maneras, aquí los imperfectos tenemos una gran esperanza en el Señor, pero uno tiene que ser del Señor. Yo insisto obviamente que la seguridad está en el Señor. En el Señor está la bendición. En el Señor se puede quitar cualquier vida tumultuosa, cualquier inestabilidad, cualquier cosa imprescindible. Obviamente el Señor nos la puede dar, cosas nuevas, sin precedentes, cosas que Él cambie nuestro destino, como alguien que necesita hoy salvación. Saben de que hoy, el día 19, como decía, vamos a tener bautismos, y así como la iglesia debe de estar deseosa, pidiendo, orando, no es solamente un asunto nuestro, debe de ser de todos. La alegría debe de ser conjunta aquí, porque el diablo, así como nosotros estamos deseosos, todo el reino de las tinieblas está deseoso de que la gente no crea, de que la gente tenga temor, de que la gente sienta que está mejor como está, que si llegando a ser hermano o hijo de Dios, nacido de nuevo en la iglesia. Y esto es algo que nosotros debemos de entender, que la seguridad obviamente eterna, insisto, solamente está en el Señor. Y sin embargo nosotros y ustedes todos tenemos obviamente la palabra del Señor Jesús. Esa es la palabra que confiamos, que a nosotros nos ha dado, los que estamos aquí militando, los que seguimos adelante. O sea, la palabra del Señor, el Señor lo expresó, y esto es una gran verdad. La Biblia dice en San Juan 3:36, y dice claramente: el que cree en el Hijo tiene la vida. Vea, y estos textos no pueden ser omitidos, no pueden ser ignorados, no pueden ser menospreciados.
No pueden ser simple y sencillamente descalificados. Usted tiene que ver, su amigo, su compañero, tal vez alguien en el núcleo de su familia necesita esto. Y el Señor lo dijo con sus propias palabras. Juan lo escuchó y Juan obviamente lo escribió, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el contraste de esto, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No la va a poder ver, sino que la ira de Dios obviamente está sobre él, sobre esa persona. Oía la oración del hermano Carlos hoy en la tarde. Y créanme, yo no estoy diciendo que esa oración es mala, no me vayan a malentender. Pero qué triste cuando alguien ora como él, como nosotros, y decimos, la persona esta tuvo oportunidad de recibir, pero ya murió. Ya murió. Ya no hay nada que se puede hacer. Ya no hay nada que se pueda dar. Esa es la verdad. Por eso hoy hay una necesidad en mí como pastor de predicar esto, de enseñar esto, de hablar de esto. Yo le decía a mi esposa que esta última vez que estuve predicando en un funeral, me dolió tanto mi corazón. Yo predicando y jóvenes riéndose, carcajeándose, burlándose de lo que yo literalmente estaba diciendo. Y yo salí de ahí y salí afligido en mi corazón, salí con dolor en mi vida. Y mi esposa se da cuenta, yo no sé cómo, yo por más que quise disimular. Y me dijo, ¿cómo te sientes? Te veo que no estás bien. Y yo, ¿cómo me voy a sentir? Cuando vengo y quiero ser de bendición y la gente se está burlando de lo que estoy diciendo, le digo. Y yo le dije, he leído la palabra. Se burlaron de los profetas y muchos fueron condenados. Se burlaron del Señor y muchos fueron perdidos. Se burlaron como hoy se pueden burlar. Pero la realidad es esto. Oh, no hay proyección. La realidad es esto. Está aquí. La Biblia es real, la Biblia es la palabra de Dios y es verdad. Por eso dice, el que cree en el Hijo. Hoy si usted ya ha creído, que nada lo mueva de allí, que nada obviamente, no importa que sea una tempestad que inexpectamente se levantó, que no se esperaba y se levantó algo en su vida, pero que nada lo desarraigue, que nada lo desubique, que nada lo quite de ahí, que no haya ningún demonio en el infierno que tenga obviamente que porque usted o yo le damos la capacidad que nos quite esta poderosísima promesa. La vida eterna es nuestra, el estar con el Señor un día a su lado es nuestra, y eso nos debe a nosotros de animar, de impulsar a que le hablemos a otros para que sean también juntamente con uno gente dichosa, gente bienaventurada, gente que tenga el favor de Dios nuestro Señor. ¿Alguien de veras entiende eso conmigo? Y eso es, amados hermanos, esto es. Yo hoy puedo seguirle predicando a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia. Y saben que nosotros, todos los que somos del Señor, tenemos una responsabilidad. El domingo, cuando se terminó el culto y todo, me pasé un buen rato del momento en el que estábamos explicando el nuevo nacimiento, explicando la bendición de ser nueva criatura, explicando lo que es obviamente la bendición de ser un embajador. Y me pasé un buen rato hablando sistemáticamente la bendición que hay en esto. Y saben ustedes que nosotros, la iglesia, todos jóvenes y mayores, tenemos el ministerio de la reconciliación, donde Dios nuestro Señor nos delega, nos autoriza como la máxima autoridad del cielo y de la tierra, para que nosotros obviamente podamos reconciliar a alguien con Dios a través del evangelio, a través de la palabra, a través de esto. Pero necesitamos enseñarle a la gente, dile al Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y esos santos oídos, amados hermanos, aunque su trono está lejísimos obviamente de la tierra, pero cuando un clamor sale del corazón de esta manera, trasciende y llega hasta el lugar de su morada. Por eso el Señor nuestro Dios nos encontró, por eso Él vino y nos rescató, porque un día abrimos la
la boca, porque un día confesamos nuestra necesidad de Él. Si alguien obviamente ya creyó, y si usted que se va a disponer a creer, o alguien se va a disponer a creer, este día 19 tiene que saber que la vida eterna es nuestra, es una posesión que el Señor obviamente actualmente está dando a todo aquel que puede creer en Él. Los vientos de la vida y las olas obviamente pueden enviar obviamente mensajes negativos. Pueden empezar a dar un momento de temor, un momento de incertidumbre, mensajes diferentes, pero uno debe de mirar solamente al Señor, solamente al Señor. Qué importante ver. Yo muchas veces no me explico cosas, pero uso el sentido de la lógica. Uso obviamente más allá que la razón. Uso la fe y me convenzo. Y la Biblia dice que Pedro era un hombre robusto o rústico. Y yo le voy a decir algo. Para poder levantar a alguien así, yo no voy a poder comprender quizás cómo fue todo eso. Pero cuando la Biblia dice que había olas, cuando la Biblia dice que había viento, ahora que estábamos en el campamento, me paré un rato allí, un día en la mañana que salí el sábado, y me paré tantito allí y me quedé mirando. Y se miraban las olas. Y yo sabía de lo que iba a predicar. Yo sabía de lo que iba a enseñar. Y yo dije, para estar parado allí, para estar en control de esto, las olas, el viento. Porque la Biblia dice que hasta que ellos entraron a la barca, todo entonces se calmó. Entonces quiere decir que el Señor obviamente lo hizo con fuerza física, no creo. Lo hizo obviamente con el poder con que Él puede solucionar cualquier circunstancia en la vida de una persona, ¿sí o no? Y yo digo, ¿cómo era este hombre? Y yo lo reto a usted a que agarre a alguien y que lo agarre y que lo levante y que lo saque de algún lugar, aún de la silla. Pero dice la Biblia que el Señor, tomándolo, lo puso dentro de la barca a salvo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que no importa la circunstancia, la situación, el problema, la dificultad, el Señor es poderoso para hacer esto en la vida. Hoy nosotros, los que ya somos del Señor, los que nos ha alcanzado la grandeza de su gracia, amados hermanos, tenemos que decirle: yo personalmente, yo no quiero ni estar escarbando cómo fue que el Señor me salvó. Solamente quiero estar agradecido de que Él me salvó, de que Él me alcanzó, de que Él metió la mano hasta donde fuera necesaria. Yo obviamente hay muchas cosas que podemos poner como en cuestión. ¿Cómo era? Si aquello se movía, ¿cómo era? O el Señor le dijo al mar, no te muevas, para poderlo agarrar. ¿Cómo fue? Por eso yo digo que físicamente, ¿cómo era? Si el otro día se cayó algo en el agua y lo queríamos agarrar y no podíamos, y se movía y todo, y yo dije, no hombre, pues hay que esperar que se pare la marea. ¿Cómo fue entonces? Fue por el poder del Señor. Y eso es lo que nos debe a nosotros de ayudar a pensar, a creer y a vivir, que no hay imposible para Dios, que Él puede hacer cualquier cosa, puede alcanzar a cualquier persona, puede devolver a cualquiera que esté lejos, que simple y sencillamente en su corazón entienda, que abra su boca y que pueda decir, Señor Jesús, sálvame. El Señor extenderá la mano, no importa lo lejos que esté, para que pueda ser bendecida la persona. Ah, caray, mi nieto está aplaudiendo. Amén. Amén. Bueno, ya uno está conmigo, dice acá. Amén. Entonces, esa es la verdad. ¿Se dan cuenta entonces ahora en esto? Yo digo que en esto nosotros debemos de ser. Yo le decía a alguien, estuve orando por mis nietos. A mí me preocupan mis nietos. No son mi responsabilidad primaria. No son. Pero me preocupan. Y sé que un día Dios me va a decir, ¿cómo estuvo tu corazón concerniente a esto? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu corazón con aquella persona que tenías tanto alrededor de ti? Yo les decía que cuando el hermano Carlos oraba, hoy al principio en la oración, y decía, se les habló, se les dijo, hoy llegaron
y se dieron cuenta que todo lo que les dijimos era verdad. Pero lo triste es que no creyeron a la verdad. O sea, entendemos esto, amados hermanos. Esto es la Biblia, esto duele, esto lastima. Esto solamente Dios nos puede ayudar a superarlo. Hay familiares míos que se han ido, que yo sé que si no tuvieron esto con el Señor de recibir la gracia, ellos obviamente hoy ya se dieron cuenta también que la vida fue vivida inútilmente. Uno de los milagros más grandes, ilustrativos obviamente que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo está aquí. Cuando el apóstol Pedro obviamente sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Y él obviamente se comenzó a hundir porque el Señor le había dado la palabra: ven, camina, llégase a mí. Él dejó de ver al Señor. Hoy hay mucha necesidad en medio de nosotros. Hoy hay mucha necesidad alrededor de nosotros. Y tenemos que decirle a las personas, no debemos solamente de verlas, no debemos solamente de contemplar una situación precaria que está llevando a la persona potencialmente a ser destruida para siempre. Yo no puedo hacer eso, usted no puede hacer eso. Nadie debía de dejar esto y seguir viviendo como que si nada pasa. La vida eterna es una realidad. La vida cerca de con el Señor es una realidad. Y el Señor por eso vino, por eso murió, por eso se ofreció, pues por eso murió, por eso resucitó. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esta poderosísima y gloriosa bendición. Pedro simple y sencillamente estaba se miró entusiasta cuando ahí en Mateo 14:28 llama al Señor, y hablando con el Señor le hizo obviamente al Señor como esa propuesta. ¿Y qué es lo que dice? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres o si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Y el Señor obviamente le contesta en lo que es el verso siguiente: ven, ven. Pues esa es la realidad. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan ese momento? Hay personas que en ocasiones predicamos y le decimos: qué falta de Pedro, qué falta de temor y de confianza. Amados hermanos, eso no era fácil. Es como ahorita que usted le diga al Señor: Señor, mira, te necesito. Y que el Señor le diga: sube acá, como subió Juan. Y que usted se vea leviatando y que se vea dejar aquí, salir de aquí y luego vea allá abajo. Eso no va a ser fácil. Eso va a ser algo sumamente que va a impactar la vida. Este hombre, hermanos, yo no entiendo en realidad cómo pasó todo esto, pero lo creo porque está en la poderosa palabra del Señor. Lo creo porque es una maravillosa verdad. Pedro obviamente gritó cuando se vio que se hundía: Señor, sálvame. Y esa voz fue escuchada, esa voz no fue ignorada. Y eso es lo hermoso de todo esto, que cuando un corazón obviamente busca al Señor, Él no rechaza a un corazón que le busca sinceramente, un corazón que le necesita, a alguien que le pide al Señor. Amén. Alguien que le busca, a alguien que quiere de Él ser bendecido. Por eso hoy nosotros, insisto, que como creyentes, la lección obviamente que aquí miramos inconfundible, esto nos debe ayudar a nosotros. ¿A qué? Primeramente a no quitar nuestros ojos del Señor, y en segundo lugar a decirle a alguien que los debe de poner sobre de Él. Porque sin Él, simple y sencillamente, no importa quién sea. Mire, voy a decir algo que en verdad toca mi vida. Y yo, aunque me propuse no decir mucho de esto, pero hace días platicando con mi hijo, oía yo a mi hijo platicar y me dijo: papá, hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que no comprendo. Y yo sé que nosotros le dijimos, principalmente yo en muchas ocasiones, yo le dije: hijo, yo veo que estás un poco pasado de peso. Y en veces te lo he dicho jugando, pero últimamente le digo: te he dicho esto en serio. Hace tiempo estábamos un día en el tiempo de la Navidad cenando y todo, y yo hice algo y no estuvo bien lo que hice. Entonces cuando me salí de ahí de la casa, como siempre el Espíritu Santo me habló y me dijo: está incorrecto lo que hiciste, aunque sea tu hijo. Entonces yo le dije a la hermana Elizabeth: me voy a regresar y le voy a ir a pedir perdón a mi hijo
por lo que dije. Así. Y ya me dice mi esposa, pues déjalo para mañana, mañana nos vamos a ver. Y nos fuimos a la casa. Pasó el día, pasó esto y lo otro, y después le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Sigo en la misma posición de decirte que debes de perder peso. No estuvo bien como te dije y por eso te voy a pedir perdón, le digo. Pero la realidad es de que nos estamos preocupando ya por ti. Y eso, amados hermanos, creemos que lo llevó a él a esa alza de presión y el colapso obviamente de sus riñones. Entonces yo ahora al oírlo me duele. Y más cuando llega a ver, ¿verdad? Como ese sentimiento, no de él, pero de otra gente. Y a mí me ha dicho gente, ¿por qué gente buena se muere? ¿Y por qué gente mala ni siquiera le pasa nada? Bueno, eso es la voluntad de Dios, la verdad. Pero yo en una ocasión quise decir, Señor, mira, mi hijo se entregó a ti, viajaba, andaba de madrugada, hacía esto, hacía lo otro. Y yo le decía al Señor, Señor, él solamente lo que quiere es esto. Y yo el otro día que lo llevaba al aeropuerto en la mañana, le iba diciendo, háblale a Dios y dile al Señor el deseo de tu corazón. Y si todavía tienes y retienes en ti este llamado del Señor, dile entonces lo que necesitas para poder llevarlo a cabo y obrarlo, obviamente en un nivel óptimo, en capacidad. Y yo oigo muchas gentes, oigo a gente que en ocasiones dice una cosa y que dice la otra. Pero sí oí esto de mi hijo, dijo, si tan solo hubiera puesto un poquito de atención, si tan solo. Hoy, mis amados hermanos, a cualquiera de nosotros nos pueden dar una noticia, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Yo el otro día en el campamento, a mí me dolió en mi corazón. Yo le dije a mi esposa, oír de la amiga de la hermana Aide, oír de esta amiga, de compañera de trabajo, de una hermana, de su madre, que simultáneamente una un día y la otra el siguiente día, a mí me dolió en mi corazón. Luego vengo aquí, luego me doy cuenta que muere la abuela de nuestro hermano Luis. Y es que es esto. Nosotros somos solamente gente, peregrinos en este mundo. Y sabe que si se puede llamar esto desgracia o si se puede llamar como usted lo quiera llamar, va a llegar a tocar la puerta de nuestra casa. Lo más destructivo para el hombre no es obviamente la muerte, que es separación. Lo más destructivo para el hombre es no tener la gracia de Dios, habiendo tanta y abundantemente. Y eso va a ser lo que será la consecuencia, obviamente, de esa gran destrucción. Entonces hoy nosotros tenemos que poner empeño en esto. El reconocimiento, amados hermanos, de la impotencia nuestra para poder obviamente hacer lo que solamente el Señor puede hacer. Por eso no podemos nosotros. Yo le decía ayer a la célula, hay una prédica y les dije el nombre de la prédica y es para el domingo. Y esa la voy a unir con esta prédica. Hoy tenemos que tener una absoluta dependencia en el Señor, todos nosotros. No quitar los ojos de Él, no movernos para ningún lado, no variar hacia la izquierda, hacia la derecha, ir firmes, constantes hacia adelante, seguir al Señor hasta que nuestro tiempo concluya para poder gozar de toda la bendición que Él nos ha dado. O sea, Mateo 14:30, si yo hubiera querido ser técnicamente teológico, hubiera simple y sencillamente expresado que este pasaje simple y sencillamente habla de la fragilidad de lo que es obviamente la vida humana. Cuando está obviamente en problemas, cuando alguien prioriza, ¿verdad?, las circunstancias y pone más cuidado a las circunstancias que le rodean que a la grandeza del poder divino de nuestro Señor y de nuestro Dios. Pero yo quería dar esto como introducción a lo que van a ser el resto de las prédicas, a lo que vamos a ir embonando una con otra, y saber que hoy no importa lo que sea, la circunstancia que se mueva, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa, porque la vida, amados hermanos, si la palabra del Señor, obviamente, no dudo al decir es verdad, entonces esto nos debe de traer revelación. El Señor Jesucristo dijo
dijo claramente que cada día, ahí en Mateo 6:34, viene cada día con su propio afán. Cada día va a traer su necesidad. Cada día. Hoy tal vez no llegamos. Hoy alguien pudo decir, me duele aquí, me duele allá. Yo la semana pasada venía y ya no traigo espinas. Ya no traigo. Tenía un montón de piquetes de espinas. Tenía puntitas metidas por donde quiera. Eso me causaba un poco de dolor en las manos. Comezón más que nada. Yo no sé qué tienen los espinos. Son como los moscos. Le pican a uno y una comezón. Esas pequeñas cositas que le pica ahí de los espinos, una comezón increíble ahí. Entonces eso, amado hermano, era el afán de ese día. Hoy alguien puede venir con un dolor de cintura, de cabeza, de ojos, con un dolor en el corazón, pero sea lo que sea, hablando físicamente o con un problema espiritual, moral, con un problema obviamente económico, cualquiera que sea la necesidad, el Señor tiene poder para ayudarnos, tiene poder para salvarnos, tiene poder para hacer esto en nuestra propia vida. Y eso es, Él conoce nuestra fragilidad. Él sabe obviamente que nosotros no podemos ir a ningún otro lado. Si Él tuvo el amor para perdonar nuestros pecados, limpiarnos obviamente del mal del pecado, darnos esperanza para no ir a la condenación eterna, ¿cómo no? Dice el apóstol Pablo, nos dará juntamente todas las otras cosas, todas las demás. Entonces ahora hay que decirle a alguien, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay esto. ¿Saben ustedes que yo el otro día testifiqué? Y yo decía que, hablando el domingo pasado y hablando de lo que es el problema de la ideología de género y hablando de este mal del demonio, porque esto es del diablo, obviamente, los matrimonios de un solo sexo es del diablo, eso es para que la persona se condene. Y nos salimos la hermana Elizabeth y yo y fuimos al In-N-Out. Y yo estaba allí, ella se paró a agarrar ketchup o unas servilletas. Y yo estaba mirando algo en el teléfono, estaba mirando una información que me iba a mandar un pastor amigo mío. Y cuando estaba yo así, yo sentí que alguien me miraba y en eso levanté la cabeza así y volteé hacia el otro lado donde están las banquitas que divide el plexiglass. Y estaba una jovencita al otro lado, hermoso físico. Bueno, no miré el físico, hermoso parecer, una cara bonita. Y yo me le quedé mirando y le hice así solamente. Y en ese momento viene alguien y se para y no sé qué señas me hizo con la mano. Yo no entiendo esas cosas. Yo nomás lo que entiendo es esto. Es gloria a Dios así. Sí, yo no entiendo esas cosas en verdad y ni quiero entenderlas. Amén. No sé qué me hizo. Yo no sé. A lo mejor, no, nomás me hizo así. A lo mejor me dijo, traigo pistola, no sé. A ver, que alguien me explique al rato. Me hizo así, no sé qué hizo. Y agarra esta otra mujer grandota y agarra a esta jovencita hermosa de parecer y le da un beso, pero un beso descomunal. Y cuando la soltó y todavía me miró y me hizo como diciendo, I'm the one here who reigns. Y yo nomás me quedé mirando y bajé la cabeza y me regresé acá. Y después le digo a mi esposa y mi esposa volteó y le digo, no voltees. Le digo, porque no se trata de eso, le digo. Pero te fijas, le digo, y ahí es donde nos falta el valor, amados hermanos. Ahí es tal vez donde debía de haberme parado y decir, ¿sabes qué? Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero yo soy un hombre que predica la palabra. Esto te puede perder, tal vez me hubiera dicho malas palabras o algo, pero es allí donde nos retratamos. Y el otro día que yo daba testimonio, lo di porque obviamente me sentí mal después de que es gente que está obrando mal, es gente que está en pecado, es gente que tiene el diablo atrapado obviamente en sus fauces o en sus garras, que potencialmente hoy pueden irse a un estado eterno sin ninguna esperanza. Pero yo no creo que yo sea el único que tengo oportunidad. Yo creo que todos tenemos oportunidad. Lo que es verdadero, está en la palabra y nosotros tenemos que seguir diciendo. Pero hay que decirle a la gente, si tan solo te atreves a creer, si tan solo te atreves a invocar su nombre, si tan solo te atreves a llamarlo, si tan solo le puedes hablar y decirle, Señor, sálvame, Él acudirá, Él vendrá. Tenemos la experiencia en nuestra propia vida, tenemos esto en nosotros, amados hermanos. Él atendió mi llamado cuando yo en medio
de la locura, de la desesperación, simple y sencillamente no había nada mejor para hacer. Y empecé a buscar, empecé a clamar, empecé a decirle. Y saben que él, en medio de esa locura, en medio de ese desvarío, entendió verdaderamente mi necesidad, como la que pudo haber entendido en la tuya. Él puede hacer lo mismo con alguien. Este pasaje nos debe a nosotros de enseñar, obviamente, que hoy el temor no se debe de apoderar de nosotros. Ya estamos en un mundo turbulento, ya estamos en un mundo perdido, ya estamos en un mundo, amados hermanos, que está convaleciendo por tanta inmundicia y tanta maldad. No hay que esperar ver olas, no hay que esperar que sople el viento. Ya hay un grave problema en el mundo y nosotros tenemos que seguirle diciendo a las personas: busca al Señor, voltea a ver al Señor. El Señor un día nos va a decir: mira, yo fui allí, yo estuve, yo te miré, yo te oí, cómo insististe, hacia dónde le dirigiste y las cosas que hablaste tú, obviamente, para bendecir su vida. El Señor un día todo esto absolutamente nos lo va a recordar. Le voy a pedir a los músicos que vengan. Vamos a analizar, o queda esto por analizar en esta hermosa lección, que es algo fundamental, obviamente, que el Señor nuestro Dios, obviamente, cuando Pedro le habló al Señor, el Señor ahí estaba cerca, miró la necesidad, supo la angustia del corazón, y el Señor obviamente hizo lo necesario para su vida. A veces, obviamente, nosotros también damos saltos de fe en muchas cosas. Y yo no creo, hermanos, que estemos exentos de que nos abunde o nos venga y nos confronte tal vez alguna dificultad. Pero si esto llega a pasar, hay un solo lugar a donde poner nuestra mirada. Hay un solo lugar a donde llevar nuestro corazón. Hay un solo lugar donde podemos encontrar un perfecto y verdadero amor. Hay un solo lugar, y es obviamente el Señor Jesucristo, nuestro Señor, que nos puede librar de cualquier circunstancia. La fe de Pedro, ¿verdad?, no estaba obviamente sin límites, era una fe limitada, pero qué bueno que el Señor de su salvación estaba allí, y Él es el que nos puede a nosotros ayudar. Yo con esto voy a terminar, y con esto creo obviamente que es bueno poderlo decir, y es el hecho de Mateo 19, cuando el Señor nuestro Dios, predicando el evangelio del reino, Él llega obviamente a la ciudad, y viene aquel joven mancebo rico y le dice al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y ustedes saben lo que el Señor le contestó. El Señor le dijo: observa o cumple los mandamientos. Este joven le dice: Señor, desde mi mocedad o mi juventud tierna, yo los he observado. Jesús le implica y le dice: una sola cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme y serás perfecto. Cuando él oyó esto, bajó obviamente la cabeza, se entristeció y se dio vuelta y se fue. Cuando el Señor Jesús vio esto, cuando los discípulos miraron al Señor, vea lo que dice. Yo iba a empezar en el verso 23, pero qué bueno que el hermano, pero no hay proyección aquí, pero él puso el 22. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, escuchen bien: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Entonces en el verso 23, ellos, oyendo esa proclamación del Señor, ellos entonces comenzaron a decirse el uno al otro: de cierto lo que el Señor había dicho, en el verso 23. Luego el verso 24, ellos comenzaron a darse cuenta de algo, y voy hasta el verso 26. Y sus discípulos, oyendo pues esto, entonces comenzaron a decirse: si la cosa es así, entonces, asombrados en gran manera, dijeron: ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Escuche eso. O sea, esta es la realidad. Esta es la verdad. Muy posiblemente uno se pueda escapar de un ataque de una persona.
Muy posible uno se pueda escapar del ataque de una fiera. Muy posiblemente. Muy posiblemente uno pueda escapar de algún soborno o de alguna extorsión, más bien dicho. Muy posiblemente. Pero la realidad de la palabra aquí es esa. Especialmente en el verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y se decían o diciendo el uno al otro: ¿quién pues podrá ser salvo? Y en el verso 26 la Biblia dice que mirándolos Jesús, obviamente el Señor, conociendo lo que ellos estaban diciendo acerca de este hombre, el Señor les dice claramente estas palabras: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El asunto más grave, el problema más difícil del ser humano, el problema más grande del ser humano es el asunto de la salvación. Y el Señor la puede dar. El Señor lo puede obrar. Entonces lo que es imposible, el Señor lo puede hacer. Es por eso que hoy tenemos que decirle a quien sea. Hoy tenemos que hablar con quien sea. Hoy tenemos que proclamarle a quien sea que el Señor le puede salvar, como nos ha salvado a nosotros. La salvación no solamente se siente, se debe de vivir. Es por eso que la vivimos con optimismo, con positivismo, la vivimos con fe, caminamos cada día y la proclamamos allá. Si yo no creyera en la salvación, no daría ningún estudio bíblico, no predicara. Si yo no creyera que tengo la salvación, no orara todos los días, invocara su nombre. Si yo no creyera, obviamente, que esto es realidad, en realidad no me verían aquí. Pero creo que esto es verdad, creo que esto es bueno. Lo imposible para toda la humanidad es posible para Dios, hablando de la salvación. Si tú hoy tienes un problema, amado hermano o hermana, si hay algo en lo que el Señor te tenga que salvar, ¿por qué no te pones de pie y buscas un lugar aquí en este frente y vienes y le dices: sí, Señor, es verdad, no solamente tú puedes salvar espiritualmente, tú puedes salvar de esta situación, tú puedes, Señor mi Dios, aliviar el mal en mi vida, tú puedes quitar esto de mí, de mi vida, Señor, tú puedes sanarme, tú puedes hacer cualquier cosa. Solamente venga y dígale al Señor: Señor, sálvame, porque lo imposible para Él es posible. Y como decíamos en Jeremías 17:32, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Con gran poder tú lo hiciste y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti.